Hoy les hablaremos sobre la devaluación a lo largo de la historia. Abarcaremos desde 1994 hasta la actualidad. Pero para comenzar, ¿qué es la devaluación? La devaluación es la pérdida de valor de la moneda nacional en relación a las extranjeras, lo que provoca que las exportaciones bajen su precio y las importaciones se vuelvan más caras. Beneficios de la devaluación. Promueve el turismo, ya que el dinero extranjero vale más y por lo tanto capta la atención de un mayor número de potenciales. Favorece a aquellos con moneda extranjera o con ingresos en divisas, dado que su poder adquisitivo aumenta. Impulsa la exportación, puesto que los precios de los productos en países con devaluación son más bajos, estimulando la compra por parte de otros países. Las remesas tienen más valor, haciendo que los beneficios aprovechen más el dinero que reciben del exterior. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra devaluación, de inmediato pensamos en que todo sube de precio, pero en realidad eso tiene más que ver con la inflación. Es fácil confundirlas y eso pasa mucho a menudo en la vida, como cuando estás viendo un video del Fedeverso y de pronto ya no sabes si lo estás viendo a él o estás viendo a una persona cualquiera en la calle. La inflación es un aumento generalizado y sostenido en los precios de bienes y servicios en una economía, lo que reduce el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué puede provocar la inflación? Puede provocar varios puntos. Entre los más importantes se encuentran desconfianza en la economía nacional. Un ejemplo podría ser a las personas mayores, que regularmente desconfían en los bancos o realmente en el sistema económico de su país, lo que hace que no compren o que tan siquiera inviertan su dinero, lo que frena la economía. Fuga de capitales. En las películas de Iron Man, Tony Stark es un empresario multimillonario. Si un país donde tiene inversiones se vuelve inestable, corrupto o impredecible, ¿qué hace? Mueve su dinero, sus fábricas o su tecnología a otros países más seguros o rentables. Eso es fuga de capitales, cuando un inversionista ya no confía en la economía local y prefiere llevar su dinero a otro lugar, donde valga más, haya estabilidad y mejores reglas. Pérdida del poder adquisitivo. En un episodio de Los Simpson, Homero recibe su cheque de pago y va al supermercado todo emocionado, pero al llegar todo está más caro, solo puede comprar unas donas, un refresco y ya se le acaba el dinero. Eso es pérdida del poder adquisitivo. Su sueldo sigue igual, pero los precios subieron, así que le alcanza para menos. Baja demanda de la moneda. Podemos usar como ejemplo el juego GTA, ya que puedes acumular mucho dinero, pero si en todo el mundo dentro del juego dejara de aceptar dólares del juego y solo quisiera intercambiar armas, autos o propiedades, entonces el dinero virtual ya no tendría demanda. Es como si en la vida real dijéramos, ¿para qué quiero pesos si con eso ya no me alcanza para nada? La gente empieza a usar dólares, criptomonedas o incluso el trueque. Eso refleja una baja demanda por parte de la moneda, porque ya nadie confía en su valor o utilidad. Imprimir billetes en exceso. Podemos imaginarnos un episodio de La Rosa de Guadalupe en donde el presidente ficticio de la novela o del capítulo pues dice, no hay dinero, pero no pasa nada, impriman más. De repente, todos tienen fajos de billetes y los personajes empiezan a comprar todo, hasta que la señora de las quesadillas sube el precio a 500 y un litro de leche cuesta 2000 pesos. Todos se desesperan, su dinero ya no alcanza, y la Virgen le sopla el airecito, para que entiendan que el dinero no vale solo por existir, sino por lo que representa. Disminución de los ahorros. En Up, Carrie y Ellie tienen un frasco para ahorrar y cumplir su sueño de ir a las cataratas del paraíso. Pero cada vez que ahorran, surge un imprevisto, un accidente, arreglos de la casa, etc. Y tienen que romper el frasco. Este frasco representa sus ahorros, que se van reduciendo porque el dinero ya no alcanza y las necesidades crecen, así como en la vida real. A continuación les mostraremos cada periodo desde 1994 a 2025 y veremos si el peso pesado como Mike Tyson siguió así o bajó a peso pluma como peso pluma. La década de los 80
México vivió una crisis económica severa, marcada por un fuerte endeudamiento externo que en 1981 alcanzaba más de 52 mil millones de dólares. La caída en el precio internacional del petróleo, del cual México dependía en gran medida, agravó la situación. En 1982, el país se vio obligado a suspender el pago de su deuda externa, generando desconfianza y una fuerte devaluación del peso que llegó a perder un 170% de su valor en ese periodo. La inflación se disparó a niveles históricos y la crisis provocó una profunda recesión, así como una alza abrupta en la pobreza nacional. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se intentó mostrar estabilidad económica. Incluso en 1993 se quitó 3 ceros al peso para crear un nuevo peso y facilitar las operaciones financieras. Sin embargo, esta medida no solucionó los problemas estructurales. En 1994, luego del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo asumió la presidencia y tomó la decisión de permitir que el peso flotara libremente frente al dólar, lo que desencadenó una crisis financiera inmediata. El dólar se disparó de 3.46 a 5.60 pesos en tan solo una semana, generando fuga de capitales, quiebras bancarias y una fuerte crisis conocida como el error de diciembre o el efecto tequila, que afectó también economías ligadas a México en Latinoamérica. Las consecuencias sociales fueron muy graves. Entre 1994 y 1996, la pobreza patrimonial aumentó del 52 al 69%. Más de 17 millones de personas perdieron patrimonio y la pobreza alimentaria creció significativamente, afectando a millones que no pudieron adquirir los productos básicos de la canasta familiar, generándose un deterioro en el empleo, el crédito y la confianza en las instituciones. Durante el sexenio de Vicente Fox no hubo devaluación fuerte ni crisis cambiaria como las que México vivió anteriormente. Sin embargo, es importante matizar lo que sí ocurrió en términos de tipo de cambio, política económica y contexto global. Durante el gobierno de Fox, el precio del dólar inició en 9.45 pesos por dólar y concluyó en 10.88, lo que representa una depreciación moderada del peso de alrededor del 15% en 6 años, algo relativamente normal y controlado bajo un régimen de tipo de cambio flexible como el que México adoptó a partir de 1994. México operaba con un régimen de libre flotación del tipo de cambio, es decir, el precio del dólar se determina por el mercado, y el Banco de México solo interviene si hay movimientos extremos. En el sexenio de Felipe Calderón, el peso sufrió una depreciación abrupta debido a la crisis financiera global de 2008. Aunque inició su gobierno con el peso relativamente estable, alrededor de 11.90 pesos, en 2009 el tipo de cambio alcanzó los 15.50 pesos por dólar, lo que significa una devaluación cercana al 40%. Para contener esta presión, el gobierno y Banco de México implementaron subastas de dólares, aumentaron las tasas de interés y firmaron una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. Esto ayudó a recuperar el peso, aunque cerrando el sexenio alrededor de 13 pesos por dólar. Durante este sexenio se registró una depreciación significativa del peso mexicano con valores que pasaron de 12.92 a aproximadamente 20.45 pesos, lo que significó una caída cercana al 58%. Las causas combinan factores externos como la caída del precio del petróleo, fortalecimiento global del dólar, incertidumbre mundial por eventos políticos y salidas de capitales. Por el lado interno, se sumaban incrementos en la deuda pública, preocupación por corrupción e inseguridad y déficit comercial. El sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se le conoció como depreciación, es decir, cuando baja el valor de un bien, en este caso el peso frente al dólar. El tipo de cambio comenzó en 12.92 pesos por dólar y terminó en 20.45 pesos por dólar, siendo una depreciación aproximadamente del 58%, llegando a cotizarse en su punto más alto en 21.90 pesos. Causas de esta devaluación fueron factores externos como la caída del precio del petróleo, la recuperación económica de Estados Unidos con altas tasas de interés, con la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el evento de Brexit, que fue la salida de Reino Unido de la Unión Europea, la llegada de Donald Trump a presidente de Estados Unidos. Factores internos como el incremento de la deuda pública, que es el dinero que el gobierno debe a inversionistas o países que le prestan.
La corrupción e inseguridad en el país generó desconfianza de parte de los inversionistas. Déficit en la balanza comercial, que es cuando el monto de las importaciones supera el de las exportaciones. Menor producción de Pemex. Algunas acciones que tomó el gobierno para evitar mayores devaluaciones son las siguientes. El Banco de México vendió dólares de sus reservas internacionales para proveer liquidez al mercado. Se implementó una política monetaria para contener la inflación y atraer capitales al subir las tasas de interés. Recortes al gasto público y medidas de austeridad. Un ejemplo es dejando de invertir en infraestructura, como hospitales o carreteras. Esta devaluación tuvo consecuencias como la pérdida del poder adquisitivo, es decir, que con el dinero que se tenía ya no se podían comprar los mismos bienes o servicios. También aumentó la deuda externa, que es el dinero que el país debe a los extranjeros. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024, se le conoció como apreciación, lo contrario a depreciación, siendo el aumento del valor del peso frente al dólar. Al comenzar su gobierno, el tipo de cambio estaba en 20.45 pesos por dólar y lo terminó con 19.61 pesos, teniendo su punto más alto en marzo de 2020 durante la pandemia, llegando a cotizarse en 25.11 pesos por dólar, teniendo una apreciación general del 3.87%, llegando a considerarse la segunda moneda más fortalecida frente al dólar en ciertos periodos. Algunas de las causas de esta devaluación fueron las siguientes. El crecimiento económico de Estados Unidos, lo que impulsó las exportaciones a nuestro país. La política bancaria restrictiva del Banco de México, con altas tasas de interés, que hizo que el peso se llegara a cotizar en 17 pesos por dólar. Lo que hizo el gobierno para evitar mayores devaluaciones fueron políticas de austeridad republicana y disciplina fiscal, reduciendo el gasto público y combatiendo a la corrupción. No aumentó los impuestos ni creó nuevos, e incluso redujo los salarios y prestaciones a grandes contribuyentes del gobierno. Siguió la autonomía del Banco de México. Aumentaron las remesas, que es cuando las personas de México se van al extranjero y envían dinero de allá a nuestro país. Las consecuencias que tuvo fue el aumento de los precios de importaciones, menor costo de la deuda externa, que es el dinero que un país debe a los extranjeros, mayor poder adquisitivo, es decir, que el dinero rendía más. Les seguiré hablando del valor del peso mexicano desde que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en junio del 2024 hasta 2025. Analizaremos cada 2 meses y veremos cómo tanto las decisiones internas del gobierno como factores internacionales han influido en la devaluación o recuperación del peso. Junio-julio del 2024, caída inicial tras las elecciones. El peso cayó a 16.94 a 18.41 pesos por dólar. La caída fue provocada por miedo a reformas constitucionales, factores externos, temor a recesión mundial y al dólar fuerte. Resultado, una fuerte devaluación inicial. De agosto a septiembre del 2024, estabilidad con altibajos. El peso osciló entre 19.28 y 19.52 pesos, pero bajando a 19.47. El gobierno intentó calmar los mercados y los factores externos fueron el petróleo en alza, tasas estables en Estados Unidos. Resultado, ligera recuperación, pero con dudas. De octubre a noviembre del 2024, transición oficial y calma momentánea. El peso entre 19.83 y 19.42 pesos mexicanos. No hubo grandes reformas, calma temporal, factores externos, tensiones internacionales y fuga de capitales. Resultados, estabilidad con riesgos. De diciembre del 2024 a enero del 2025, etapa crítica. El dólar subió hasta 20.88. En 100 días, el peso perdió más del 5% de su valor. Factores externos, inflación global y temor a recesión. Resultado, momento crítico para el peso. De febrero a marzo del 2025, estabilidad. El peso se mantuvo a 20.55 pesos por dólar. No hubo nuevas reformas. Factores externos, aumento de reservas y calma mundial. Resultado, meses de respiro. De abril a junio del 2025, recuperación notable. El peso bajó a 18.84 pesos por dólar, su mejor nivel en 9 meses.
mejores señales de confianza, factores externos, pausa en alza de Estados Unidos, mejores noticias globales, resultado, recuperación sólida. En conclusión, la devaluación del peso mexicano en el último año fue causado tanto con factores internos como las reformas y decisiones del nuevo gobierno, como por factores externos como la economía global, los precios del petróleo y las decisiones de Estados Unidos. El tipo de cambio refleja tanto la situación interna como la del mundo. El valor del peso es como un termómetro que mide la confianza. No solo mide el calor político dentro del país, sino también el clima económico del mundo.